nada, muchas gracias a la red temática y al CIMAT por su hospitalidad. ¿Con este avanzo? ¿Para cuál? Este es el título original de mi charla, Despertando nuestra innata curiosidad por saber. Pero al estar haciendo la presentación me di cuenta que realmente el contenido central de la charla pues no explica demasiado este título, así que lo que voy a hacer es contarles una historia. Cuando yo trabajaba como mi primer trabajo formal, y bueno, en realidad siempre ha sido formal, pero pagado en un museo, en el Museo de Historia Natural, el de la Ciudad de México, ayudaba a un compañero conservador limpiando unas vitrinas. Entré a ayudarle y me dijo, ¿quieres saber cuánto pesa el tiempo? Y yo le dije, sí. Me dijo, pon tus manos así. Y depositó en mis manos un fósil de 5 millones de años. Supe cuánto pesa el tiempo. No me imaginaba que 20 años después trabajaría con ingenieros y diseñadores de experiencia de usuario y diseñadores gráficos. Yo misma soy diseñadora gráfica. En ese momento, si me quedaba alguna duda, decidí que tenía que trabajar en museos toda mi vida. ¿Y por qué? Porque el gabinete, y me voy a regresar un poquito, el gabinete, que es la empresa que yo dirijo, proviene de un juego de palabras, de esos gabinetes de curiosidades del desde el siglo XIV, y cómo a través de la tecnología podemos hacer que esos contenidos ocultos en los objetos lleguen finalmente a los usuarios a través de las historias que pueden contar. Entonces, aquí otra reflexión. Este es un parque en Balboa Park, en San Diego. Todas estas personas, la mayoría de ellos, si pueden ver, están viendo su celular. ¿Qué pasaría si la mitad de estas personas estuvieran adentro de los museos, muchos museos que hay en ese parque, ¿no? Seguramente están en Facebook, en Twitter, en Netflix, haciendo cualquier otra cosa antes que entrar a un museo. Un poco de datos duros, creo que la charla anterior me ayudó muchísimo para no tener que explicar demasiado esto, así que muchas gracias. Pero si pensamos lo que sucede en un minuto en Internet y pensamos que 20.8 millones de mensajes se mandan por WhatsApp en un minuto y 150 millones de emails se mandan, ¿cuántas horas se ven? 69.444 horas en Netflix durante un minuto, pues entenderemos que hay muchas maneras de aproximarse al contenido con las nuevas generaciones. Esto no significa que hayamos encontrado la panacea y la respuesta absoluta a por qué tendríamos que aproximarnos a los millennials o a nuevas generaciones a través de los dispositivos móviles. Sin embargo, sí nos deja sobre la mesa pensar en que justamente es una manera diferente de aproximarse al contenido y no es sustitutivo del objeto mismo o de la visita al museo. En el gabinete lo que hacemos es integrar experiencias digitales en línea y fuera de línea con narrativas de exposición para expander y enriquecer la experiencia de la visita más allá de las paredes del museo. ¿Esto qué significa? En lo personal no creo que el museo es un espacio que va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Cuando yo recibí ese fósil en mis manos, o cuando un niño de 4 o 5 años entra a una sala de exposiciones y de repente se abre ante sí un Diplodocus Carnegie, ¿no? Lo que sucede es que cae en ese asombro. O sea, esa innata curiosidad por saber está dentro de cada uno de nosotros y a veces nos olvidamos y se duerme. Entonces, pues el trabajo que tratamos de hacer a través de las nuevas tecnologías en museos es justamente tratar de incentivar a los distintos tipos de público en encontrar esas historias ocultas detrás de los objetos de los museos. Aquí algunos ejemplos de aplicaciones móviles, aplicaciones de pantallas táctiles que hemos hecho para algunos museos y exposiciones. Estas cédulas en particular, me gusta detenerme un poco en ellas, es el Gran Museo del Mundo Maya. Si ustedes ven aquí hay una réplica. ¿Cuál es el foquito tan bonito que tienen? Oh, Dios. Aquí está. Hay una réplica de la vitrina de huipiles y de echados que hay aquí, y en este caso, este textil que está aquí bordado, lo que hace es contar una historia. O sea, esta réplica que hay en el dispositivo digital y que tiene 7 u 8 hotspots o zonas interactivas,
sobre este textil no te dice solamente un dato técnico, lo que te cuenta es la historia de la cocina o de la medicina tradicional o de por qué los bautizos o las bodas en la cultura maya son rituales tan vivos, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo vivo de cómo a través de la tecnología, un nuevo dispositivo, en un lugar en donde la lectura puede ser distinta y el tiempo de permanencia es suficiente para el usuario como para detenerse en esa cantidad de contenido. Cabe mencionar que estas cédulas están en español, en inglés y en maya. Les voy a hablar un poquito de nuestro proceso de trabajo y por qué más adelante, que les voy a hablar de 2 exposiciones en las que hemos participado recientemente en el Museo Nacional de Antropología. Una es Universos Huicholes y la otra es el Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad, y por qué esta charla tiene por objeto no venir a criticar los procesos, pero sí autocriticarnos, ¿no? Y decir cómo podemos hacer para trabajar de manera más cercana y más eficiente los curadores, los investigadores con los equipos de diseño y desarrollo tecnológico. Entonces el proceso que nosotros llevamos es básicamente este. Primero analizamos el contenido, la expectativa que hay de parte de los curadores de cómo se va a mostrar ese contenido. A partir de ello diseñamos con lo que llamamos wireframes o maquetas de funcionalidad que no necesariamente tienen diseño gráfico, pero que ya están viendo cuál va a ser la experiencia de ese usuario. Revisamos los contenidos a detalle, para lo cual más adelante voy a explicarles un poco la dinámica de cómo se trabajan esos contenidos. Después de revisar esos contenidos y de saber para qué sirven, dónde los queremos poner y quién los va a leer y para qué les van a servir, entonces diseñamos la interfaz gráfica. Y a partir de ello, una vez que la interfaz gráfica, y aquí hay un proceso de validación, de hecho el acompañamiento del curador y del cliente va por todo, revisando y validando los procesos, después llegamos a desarrollo tecnológico propiamente, y después 2 procesos que son bien interesantes, porque bueno, nosotros trabajamos con metodologías de desarrollo de software ágil, pero en el ágil no, solamente hay un productor, ¿no? Que es el productor, el product owner. En realidad nos dimos cuenta en el camino, y uno de los proyectos más importantes para darnos cuenta de eso fue el Códice Mendoza, por ejemplo, o una aplicación que hicimos para el Fondo de Cultura Económica, en donde hay tal cantidad de contenido que tienes que tener un productor de contenido solamente revisando eso. Y luego un productor de ingeniería que tenga contacto directo con el equipo de desarrollo. Y eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Y por qué? Porque resulta que en el testing, no solamente el testing es que funcione y la aplicación sirva y se mueva, sino que para los clientes, los curadores, los directores de museos, lo importante es por qué un mexicanismo o una palabra en náhuatl insertada en un texto en español tiene que estar en itálicas, y por qué tiene que haber una negrita y una coma, y por qué el circa se tiene que poner en itálicas, y no, pues no, el sistema no permite poner itálicas, pues entonces lo resuelves de otra forma. Y luego la instalación y la entrega. Decimos en museos que un interactivo no está listo hasta que en la pantalla touch lo tocaron 40 niños con los dedos llenos de quién sabe qué, para saber si verdaderamente funciona. Entonces, la manera en que trabajamos, y nos dimos cuenta en este análisis del proceso de la metodología ágil, en que no solamente necesitamos un product owner que coordine desarrolladores, sino un productor de proyecto que sea el principal vínculo con el cliente, un responsable de contenido que será el principal vínculo con los curadores o los investigadores, y un productor de ingeniería o el product owner, que es justamente quien tiene el contacto directo con los equipos de desarrollo. Esto no significa que el agente de contenido no hable con el desarrollador, pero ciertamente el lenguaje que hablan los museos, los curadores, los investigadores, no es necesariamente el que hablan los desarrolladores de tecnología. Entonces tiene que haber un vínculo ahí. Entonces, un poco para analizar estos procesos, ya en 2 proyectos muy concretos, esta exposición, de la cual me alegro mucho que te haya gustado. El cliente, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Esta exposición estuvo en la sala interna del Museo Nacional de Antropología, no la sala de exposiciones principal, de la serie Una pieza, una cultura. Efectivamente, lo mismo que la máscara de Calakmul, esta fue la segunda exposición que se hizo a partir de un solo objeto, que fue la tabla de la visión de Tatutsi Shuweri Tawaimeme de José Benítez Sánchez. Y en este proyecto lo que hicimos fue el diseño junto con la curadora de la experiencia digital, el cuidado de los contenidos, diseño gráfico y de UX, desarrollo de aplicaciones móviles y web, la instalación y la asesoría tecnológica. Y creo que
la parte de la asesoría tecnológica es algo donde vale la pena detenerse. Este es un pequeño video de cómo funciona muy rápido la tabla Huichola. Como pueden ver, esta aplicación para iPad, que se instaló en 5 dispositivos iPad en el museo, está en 3 idiomas. Originalmente el requerimiento del cliente era que estuviera en inglés y en español, y después nos dimos cuenta que realmente estando en una aplicación para iPad en el museo podíamos hacerla pública en la tienda de iTunes, y entonces cuando yo le propuse esto a la curadora, me dijo, perfecto, también le ponemos en Huichol. Y entonces fue muy bueno para nosotros porque dijimos, bueno, es una aplicación nueva que podemos mostrar en un nuevo idioma, en una nueva lengua, pero nos dimos cuenta, por ejemplo, que había cosas que ya no o sea, que no consideramos desde el principio. El huichol, como otras lenguas indígenas, tiene caracteres especiales, que pues fue todo un asunto poder hacer que la I cruzada pues jalara en la aplicación, ¿no? Pero es una aplicación que puede mostrar de muchos distintos niveles la lectura de la tabla, desde una parte, esto por ejemplo habla de los 3 niveles del mundo, habla también, puedes entrar a una revisión exhaustiva de cómo se ve la tabla con zoom, lo cual pues era importante para personas con discapacidad o con débiles visuales. Al lado de estas aplicaciones había, si recuerdan los que la vieron, la reproducción completa de la tabla en braille, lo cual fue increíble porque verdaderamente permitió el acceso, a otro tipo de público que generalmente no se toma en cuenta. Para esta, bueno, un poco ya les he explicado cómo ha sido esto. La navegación navega estas secciones generales y después cada uno dentro de la tabla, todos los elementos simbólicos, sus personajes, las historias a las que se refieren. También, ya después de que se decidió hacer en huichol, se decidió poner un glosario de términos para facilitar o familiarizar al usuario con la lengua y el pensamiento wixárika. Porque, bueno, como saben, las lenguas indígenas no necesariamente dicen literalmente las palabras en español, sino son conceptos mucho más semánticos y mucho más conceptuales. Decía yo que todas las aplicaciones finalmente, porque el sitio web en un principio también se pensó solo en inglés y en español, y finalmente también decidimos hacerlo en huichol. ¿Y por qué? Porque Android, o sea, la aplicación para teléfonos móviles, que además se hizo para la exposición, que también tiene todo el contenido de la exposición, siendo además no solo las aplicaciones digitales, sino un video fabuloso que hicieron unos chicos animadores, y que finalmente fue una de las cosas que a los jóvenes más les gustó. No podía hacerse en Android nuevamente porque pues, era un lenguaje de programación distinto que no estaba considerado en el requerimiento original. También hicimos una encuesta de salida. Aquí pueden ver, bueno, parte de la aplicación de sala y la aplicación móvil para teléfono y el sitio web. Y en la encuesta de salida, que está en inglés y en español, que al final contiene 18 preguntas, que lo que al final arrojaron es una base de datos que tradujimos a un simple Excel, y que es una de las cosas que me gustaría aquí dejar sobre la mesa, de todas esas respuestas que se encontraron que dan muchos datos interesantes, pero que realmente requieren de una interpretación posterior de especialistas incluso en estadística, ¿no? Una experiencia que nosotros no tenemos, o una expertise que no tenemos, y muchas veces los curadores o los investigadores no tenemos. Este es lo que arroja la base de datos, es solo un screenshot, ¿no?, de cómo se fueron respaldando los bloques por tiempo, porque está conectado a un servidor local en la red. Y bueno, de los datos más relevantes que les puedo decir es, por ejemplo, la edad de las personas que más accedían a los dispositivos móviles, pues estaba entre los 6 y los 15 años. Pero había un número importante de personas mayores de 40 que también lo hacía. Nos dimos, por ejemplo, cuenta en el museo que las tabletas con tal cantidad de contenido no eran el dispositivo, no fueron el dispositivo más adecuado. Debieron haber sido quizá monitores táctiles más grandes para que pudiera haber acceso a otro tipo de público que no se atreve o simplemente no ve la letra en los dispositivos móviles, aunque, si bien cuidamos muchísimo que haya una legibilidad y tal. Ahora, está disponible también la tablet, la aplicación en el teléfono móvil, en donde sí hay una herramienta para subir el tamaño de la tipografía y que lo puedas leer cómodamente, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, la gente se enteró de esta exposición no necesariamente por las redes sociales, sino estando dentro del museo, una vez que entrabas a la visita, lo cual arroja
una información interesante de por qué esa sala que está justo a la entrada, ya que entras al museo, es imposible no verla. Y muchas veces la sala de exposiciones temporales sí, o sea, hay gente que incluso no invierte en pagar el boleto para ver las exposiciones temporales. Entonces, hay una serie de datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta que mucha gente le gustó mucho los dispositivos táctiles, pero la misma cantidad de gente o más le gustó el video. ¿Y a qué personas que les gustó el video están entre los 6 y los 15 años? O sea, la gran cantidad de los niños que acceden al contenido ahora es a través de YouTube y de videos. Son la manera en que leen las cosas, ¿no? Escudo Nacional. El cliente igualmente, la Coordinación Nacional de Museos. Esta exposición estuvo en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por ello, la exposición se llama Flora, Fauna y Biodiversidad. Hace alusión sobre todo a los elementos de biodiversidad que hay en el escudo nacional, que son, de acuerdo a los especialistas, el escudo y el emblema nacional que tiene más elementos de biodiversidad del mundo. En este proyecto hicimos la producción general, formulamos guiones junto con la curaduría, el diseño y cuidado de la experiencia lúdica. Ahora les voy a enseñar algunos dispositivos lúdicos que hicimos. El cuidado del contenido, diseño gráfico y de experiencia de usuario, animación digital, edición y postproducción de video, instalación y asesoría tecnológica. Estos son uno de los juegos didácticos que está instalado en la sala. Por ejemplo, esas dos loterías, estos dos memoramas que incluimos en la exposición, son dos piezas que se incluían en la propia muestra y las tenían solamente en tarjetas de unas tablas de lotería. Las convertimos en tarjetas y fue un memorama. Si pueden ver aquí, las cartas se abren durante unos segundos para que memorices y después se voltean y hay un contador para que los usuarios están en la parte lúdica. Si ven, aquí está el contexto de toda la sala lúdica. También hicimos esta otra aplicación, son monitores táctiles de 19 pulgadas. Aquí se arrastra cada uno de los elementos del escudo nacional. Una vez que se forma, todos estos se convierten, los 7 elementos, en espacios táctiles, en zonas interactivas, y nos arroja información sobre el águila, la serpiente, el laurel y demás. Hicimos también este interactivo, está montado en 3 tabletas para hacer una comparación iconográfica, y lo que uno está viendo en las tabletas y analizando y tocando y observando aquí, donde no dejas ver a nadie más, se replica en otro diseño, pero con un contenido similar y a otra proporción en un monitor al frente. Esta pudo haber sido, por ejemplo, una de las maneras de resolver que hubiera más gente que tuviera acceso al contenido de la tabla Huichola desde una tableta y que se replicara en un monitor más arriba, donde pudiera verlo más gente. Por ejemplo, en algún momento en la tabla Huichola, cuando fuimos a instalar una actualización, nos dimos cuenta que había un señor que iba con su dispositivo y de cada una de las pantallas del iPad sacaba una foto, y luego otra, y le dijimos, oiga, ¿la puede descargar de la tienda? ¿De verdad? Y también la puede ver en sitio web y en su computadora. ¿En serio? Bueno, después vamos a hablar sobre discoverabilidad y de cómo hacer que esto verdaderamente llegue a quien tiene que llegar. Aquí está un poco la instalación de esto, las tabletas están aquí. En mi opinión, de manera museográfica, creo que estos monitores tenían que haber quedado bastante más lejos de las tabletas. La sala era pequeñita, eso ya no sucedió. Esto, lo que ven aquí, son un protector de pantalla. Una vez que el usuario llega y toca, estas imágenes desaparecen y aparece la interfaz de usuario. Para esta exposición hicimos un juego de búsqueda de pistas para teléfonos. Ese juego, más adelante les voy a mostrar un poco cómo funciona, pero básicamente tiene 2 formas de accesar a él. Tiene dos modos de juego. Se puede cambiar en el menú principal, en modo museo y en modo a distancia. Esto es, tú no quisiste en la visita terminar la búsqueda de pistas desde el museo, lo puedes hacer desde tu casa con un cuestionario que pues muy fácil. Realmente fue un cuestionario que se diseñó para que usuarios desde pequeñitos pudieran contestar preguntas muy claras, ¿no? La búsqueda de pistas en el museo, la idea es que fuera a través de códigos QR. Tristemente esto nunca sucedió. Se acabó la exposición y la aplicación nunca estuvo lista por falta de contenido. Lo tengo que decir. Esta es un poco cómo funciona la aplicación. Tiene cada uno de los 7 temas como una plantilla de tarjetas coleccionables
y la idea es que te arroja una pista. Esto es la parte de modo distancia, ¿no? Te arroja un cuestionario y tienes 4 posibles preguntas a responder. Te da cada vez que pasas una sección, te da un premio. Ese premio es cada uno de los elementos del escudo. Y al final, cuando reúnes todas tus tarjetas, 6 tarjetas por cada uno de los 7 temas, te da una tarjeta de la insignia de honor del escudo mexicano, ¿no? Y esas tarjetas, después, también en el menú principal, puedes enviarlas por correo electrónico y tu álbum también, imprimirlo y tener tu álbum coleccionable de tarjetas. Está disponible en la tienda, la pueden bajar, pueden jugarla en modo distancia y obtendrán sus tarjetas aunque no haya exposición. El juego de pistas, bueno, ya les expliqué más o menos cómo funciona. Aquí fue bien interesante que nosotros participamos del diseño de las pistas en museo, pero la manera de poder hacer posible eso fue analizar el contenido, los catálogos de obra, los guiones museográficos. Si no tenemos acceso al contenido, entonces la tecnología no sirve para nada. Si no tenemos un objetivo de cómo va a funcionar ese contenido y quién lo va a leer y para qué va a ser, entonces no tiene sentido. Afortunadamente, también estamos haciendo el recorrido 360 grados de la aplicación. Hubo un registro fotográfico de 36 panorámicas en las salas. Esto se puede ver, bueno, aún no está publicado porque es algo que tendrá que publicar Mediateca en algún momento. Está todavía en revisión algunas de las fichas técnicas, pero dado que no se hizo el juego de pistas en su momento, digamos, para juego en el museo, lo que hicimos fue integrar los códigos QR del juego en modo museo al juego de pistas. Entonces es posible jugar con tu teléfono móvil con la aplicación 360. Entonces esta es una manera de enriquecer la experiencia post, ¿no? Una vez pasada la exposición. Sirve como un registro, por supuesto, importantísimo de la exposición que después pues, se pierde de otro modo. Y aquí, bueno, como verán en línea, lo podrán ver así en línea en su monitor y también es responsivo a móviles, así que también en el teléfono, y se los puedo mostrar, a ver si lo logramos ver. Es la aplicación en el teléfono. Y Juan Carlos, ¿cómo corríamos el video del 360? Bueno, el plano de ubicación, si pueden ver ustedes, todos esos puntos verdes son puntos interactivos. Se puede entrar a cada uno de esos panoramas desde el plano de piso. Todas las herramientas, aquí como pueden ver, se pueden ocultar. Puedes ir a la siguiente panorámica, puedes ocultar o abrir los botones de manejo de la interfaz y puedes poner la pantalla full. Se va a sacar. A ver, esperemos que corra si la red nos deja. Podemos entrar al panorama. A ver, permíteme. Esta es la sala introductoria. A ver si me dejas. Puedes girarlo hacia, bueno, voy a leer ahí, el águila, el Koshikali. Me va a arrojar una pista. Ave de plumas, este es en modo museo. Puedes tocar el foquito, cerrar la ventana. Esta es la ficha técnica, si se toca la ficha técnica. El foquito es la pista que coincide con el icono de la aplicación. Ave de plumas de piedra que guardas en tus alas, que guardan tus alas en ese hueco de tu espalda. Yo le digo responder, se abre un código QR, lo leo y me da la tarjeta coleccionable. Y así le pido otra pista. Late con fuerza y sangrante, late con fuerza, sangrante y poderoso en la siguiente sala. Digo, yo ya me la sé de memoria, pero adelante vamos a encontrar un corazón y la siguiente sala con la flecha. Bueno, a ver, si quieres abre el siguiente panorama. La exposición Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad. Ajá, gira esa panorámica.
A ver, desde el corazón. Ahí, por favor, abres el foquito. Y entonces le digo responder. Y me arroja el corazón. Entonces, bueno, esto es un poco cómo funciona. Gracias, la aplicación 360 y cómo de esa manera podemos hacer que estas aplicaciones móviles también tengan una vida después del término de la exposición. Gracias. También aquí están algunos screenshots de la app informativa. Esta aplicación contiene todas las cédulas temáticas, 40 objetos importantes de la exposición. Puedes hacer zoom cercano a las piezas clave y compartir en redes sociales, Facebook y Twitter. Ahora, la parte que no nos gusta tanto. Decía una frase célebre: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así que aquí voy a decir cosas que quizá pues, nos duelan, ¿no? Desde la parte, digamos, del trabajo conjunto, ¿no? A unos y a otros. En Universos Huicholes, el contenido llegó ordenado y a tiempo. En Escudo Nacional, el contenido llegó no necesariamente al tiempo y por partes, lo cual detuvo que pudieran salir las aplicaciones a tiempo. Hubo un trabajo estrecho con la curadora desde el inicio del proyecto. El trabajo estrecho con la curadora en Escudo Nacional se dio, afortunadamente y de manera muy franca y con mucho cuidado, pero no desde el principio, lo cual la curadora no sabía ni para qué iban esos interactivos. Entonces, en el camino de todo eso fue, oye, mira, podemos poner una lotería aquí, ¿por qué no hacemos un juego y podemos coleccionar? Entonces ya fue, pero bueno, nos ganó el tiempo en ese sentido, ¿no? Porque no hubo un seguimiento desde el principio. Ahora es muy importante decir, para una exposición como Una pieza, una cultura, sin afán de minimizar el esfuerzo de curaduría que hay en eso, pues tenemos un solo objeto. En Escudo Nacional, una misma persona, que era la curadora, tenía que ver que se montaran 300 piezas, hacer un catálogo de esas más de 300 piezas y además dar el contenido para videos, interactivos, catálogos, sitios web, de todo. O sea, eso, pero ni aunque fuera Superman, pues, ¿no? Los criterios de diseño gráfico y museográfico quedaron siempre definidos con claridad. Los criterios de diseño gráfico en Escudo Nacional no fueron tan claros y se cambió la línea gráfica en el proceso, lo cual nos obligó a tener que rediseñar pantallas y volver a regresar a un proceso anterior antes de desarrollo. Pero no todo es malo. En Universos Huicholes no se contempló lo que decíamos hace un rato, el huichol desde un inicio y las implicaciones que los caracteres especiales daban en la lengua. Aquí fue muy claro siempre que la salida de los productos era en español. El sitio web siempre se supo que era un sitio informativo. Para el caso de Universos Huicholes, pues nos pidieron el requerimiento de un micrositio y al final lo que sucedió fue un macrositio en 3 idiomas, que nos llevó más tiempo incluso a hacer que las propias aplicaciones móviles, lo cual es muy poco común. La adaptabilidad a móviles en una línea de diseño muy específica, muy cerrada, nos dio muchos problemas de usabilidad y de adaptabilidad a pantallas. Aquí, por ejemplo, se consideró el peso de los videos muy ligeros. Acá, pues el video que había era muy pesado, así que de pronto esas cosas en Android son importantes de considerar a priori. Algunas experiencias en este proceso. Nosotros tenemos que ser mucho más claros con el cliente. O sea, hay un lenguaje que yo ahora manejo, pero pues hace 5 años y a mí me decían que es un wireframe, yo me desmayaba, ¿no? O sea, yo no vengo de la tecnología, vengo del diseño y de las partes humanísticas. Pero tiene que haber una mayor claridad de nuestra parte sobre los objetivos y alcances de la plataforma. O sea, ¿por qué no te conviene tener una aplicación móvil? A lo mejor si tu contenido es ese y es tan fuerte y lo que quieres tenerlo en línea por 5 o 6 años, no hagas una aplicación móvil. Aunque yo no voy a ganar, haz una aplicación web y hazla compatible para tales y cuales plataformas y tales lenguajes. Prevenir con anticipación el contenido y el formato de los videos y demás contenido que llegue, y sensibilizar al cliente de que todo el contenido no es para los mismos soportes. O sea, hay cosas que Android no soporta de la misma forma que iPhone o que tabletas iPad, y por supuesto web siempre es una plataforma más robusta, ¿no? Esto ha sido un análisis bien intenso de usabilidad, por ejemplo, en el caso de los códices, ¿no? Es muy claro que la plataforma más robusta tiene que ser web. Es interesante que a lo largo de varios proyectos con el INAH sí nos hemos venido involucrando más en los procesos de diseño y de museografía,
de colorimetría y demás. Pero siempre es, por ejemplo, un problema en los muebles. O sea, las tabletas necesitan tener una tapa que no permita el acceso al home, porque pues te sacan de la aplicación, o le meten a alguien un ocioso, pues ya le puso una contraseña. Entonces es solamente que podamos tener más acceso a los equipos de museografía, tener más comunicación con los diseñadores museográficos que nos den acceso al contenido, ¿no? Y esto es muy importante, y ya lo hablábamos en otra de las charlas aquí. Una estrategia conjunta para la difusión de las aplicaciones y los registros digitales, y los recursos digitales, perdón, que permita que sean conocidos por los públicos meta. Yo no sé cuántas descargas haya tenido, tristemente, la tabla Huichola, y es un contenido riquísimo en 3 lenguas, ¿no? Y Escudo Nacional, pues bueno, ni siquiera pudimos presentar la app de pistas. ¿Y qué sucede? Con poner un código QR a la entrada de la exposición y decir, descarga la app gratuita, cuando además no hay datos en el museo suficientes para que la gente use sus datos, pues es como no tener nada. Y ciertamente a nosotros ya nos pagaron la aplicación. El INAH y todos los impuestos de todos nosotros ya lo pagaron. Entonces vamos viendo de qué manera conjunta podemos hacer que esto sea descubrible. O sea, hay en el INAH la estructura, las mismas empresas podemos hacer, frente común, ¿no? Para poder hacer descubribles todas esas cosas. A todos nos conviene en todo sentido. Entonces, algunas de las conclusiones que tengo a este análisis, para mejores prácticas en el trabajo entre los curadores, investigadores y los equipos de diseño, experiencia de usuario y desarrollo tecnológico, sean internos o externos, pues son algunas de estas. Obtendríamos mejores resultados en las salidas digitales y podemos entender, pero sobre todo tener acceso al contenido. Por ejemplo, hay la idea de que los interactivos son para poner todo aquello que los curadores no saben dónde va y ya no ocupo en algún otro lado. O sea, en la medida en que podamos tener acceso al contenido previamente, entonces es, oye, ¿por qué aquí no hacemos algo? Pues con esta lotería del siglo XIX que es tan bonita, ¿no? ¿Y por qué aquí no nos detenemos a hacer esto otro con este otro contenido? Entonces, tener acceso a eso, a las cédulas temáticas, a los guiones museográficos, a los discursos, a la manera en donde quieres poner énfasis en alguna pieza o en algún contenido especial. ¿Qué cosas queremos hacer específicamente para niños? ¿Qué cosas para niños más grandes? ¿Queremos que sea un elemento didáctico o que sea un elemento informativo? ¿O queremos que sea algo más participativo, como un rally? Hay que preguntarse primero para qué son las cosas y quién las va a usar, porque después o se diseñan mal, o en el mejor de los casos se diseñan bien y se publican, pero nadie jamás las ve. Entonces, si se diseñan interfaces de usuario en función de las necesidades de dicha audiencia, si las maquetas de funcionalidad y el siguiente proceso de diseño gráfico de interfaces se revisa y se ajusta y se valida antes de ir a desarrollo tecnológico. Muchas veces eso. O sea, no hay un seguimiento conjunto con el cliente para decir, sí, eso así debe funcionar. Y eso no significa que ya te firmé con sangre y después no le vamos a poder cambiar cosas. Para eso el desarrollo es ágil. Pero sí es importante porque entonces pues es una gran pérdida de tiempo si no queda como uno quisiera. Esto es muy importante. Si hay un periodo de pruebas de tecnología y cuidado de contenido. Esta parte se echa mucho a, pues como se da por sentado de que, bueno, pues sí funciona, y no, pues hay que dar ese tiempo, ¿no? Y sí hay una comunicación cercana con los equipos de museografía, equipamiento tecnológico e instalación. Eso fue. Gracias. Muchas gracias. Una excelente presentación. Pasamos a preguntas. Les pido que sean muy, muy breves porque ya estamos colgados con el tiempo. Gracias. Felicidades, Mar, porque bueno, conocemos muy bien tu trabajo y el trabajo de gabinete en general. Pero tengo 2 comentarios que quisiera saber tu opinión. Conozco las 2 exposiciones, pero en particular, por ejemplo, la de la tabla Huichola, y platicando también con las personas que hacen los estudios de público, justo me pregunto, ¿y no deberían de estar involucradas las personas de estudios de público Totalmente. Más que el curador? Porque mi crítica ante esa exposición, que por supuesto que es maravillosa, pero también todo la implementación tecnológica se comió a la pieza, que era lo más importante de la exposición, por cierto.
Entonces, ¿y de qué manera realmente es funcional toda esta implementación tecnológica? Quizá una cédula impresa hubiera solucionado las cédulas que eran unas pantallas con un costo infinitamente menor, por ejemplo, ¿no? Sé que eso no lo desarrollaron ustedes, pero en ese sentido, o sea, quisiera saber tu opinión sobre si es realmente importante hacer una implementación tecnológica en ciertas exposiciones o si realmente una implementación de otro tipo, que puede ser una cédula impresa, realmente solucionan las necesidades del público, porque hasta donde yo logro ver en algunas exposiciones, no siempre se toma en cuenta la gente que hace los estudios de público y que conoce mejor las necesidades que los curadores, que justo como dices, ¿no? O sea, de pronto ingresan información monumental que ni te va a dar tiempo de verla en la exposición y que por otro lado nunca se descarga por otro medio, ¿no? O sea, en tu casa ya muy poca gente lo hace, ¿no? Entonces sí quisiera saber nada más como tu opinión. Pues mi opinión personal pues se alinea a la opinión de la empresa, te diría, ¿no? O sea, creo que la tecnología por sí misma no resuelve nada, si no tienes justamente idea de para qué va a servir y quién lo va a usar, como decía hace rato, ¿no? Por mí mejor que hagamos 7, 8 aplicaciones y las podemos hacer cada vez mejor, ¿no? Y podemos hacer que sean descubribles y que sean útiles, ¿no? Pero hay cosas y hay museos, nos pasa mucho, por ejemplo, trabajando, pues estamos hablando del Museo Nacional de Antropología, no todos los museos pueden pagar eso, ¿no? Pero ciertamente hay muchas otras soluciones digitales que se pueden hacer a mucho menor costo y que pueden ser muy útiles para museos más pequeños, ¿no? Y a la pregunta, por ejemplo, de hace rato, la exposición de hace rato, ¿no? Si esto resuelve la tecnología, creo que en la medida en que haya una sensibilidad mayor de parte de la curaduría de estas grandes exposiciones hacia otro tipo de experiencias o de expertise de otras áreas en el propio instituto y de otra forma, pues puede ser mucho más enriquecedor. ¿Quién más que las personas que hacen estudios de público y que justamente atienden las necesidades del museo para saber qué necesidades hay? Yo te diría, ese señor que no sabía que podía bajar la aplicación en su teléfono y estaba sacando fotos ahí, si no nos acercamos nosotros y le decimos, oiga, ¿la puede bajar? No había un solo guía, una sola persona atendiendo la sala que le dijera, señor, ¿sabe que esto lo puede descargar? ¿Sabes? O sea, pues es un trabajo y un esfuerzo conjunto, común, ¿no? O sea, yo te diría que desde el punto de vista de la iniciativa privada nos sumamos a esa posibilidad de trabajar en conjunto. Y si eso significa que no vamos a hacer una app bien bonita para teléfonos móviles y vamos a hacer otra cosa, venga, que sirva, que se use, ¿no? que tenga impacto. ¿Alguien más? Hola, ayer hablábamos de que si podemos medir que si la gente realmente aprendía con los videojuegos o yendo al museo o algo así. En las 18 preguntas que hacían para medir qué les había gustado y qué no, ¿habría alguna forma de incluir preguntas, no sé, del tema que se presentó para medir si la gente aprendió algo? Yo supongo que sí, pero precisamente ahí tendría que entrar un especialista a diseñar en conjunto con la curadora, pues qué tipo de preguntas son para saber qué información quieres obtener y nosotros cómo la computamos, cómo la bajamos para que tenga referencias cruzadas y que sea útil finalmente, ¿no? Pero nunca se les ha pedido como Nunca requerimiento nos han ni pedido, nada. no. Okay. No. Pues yo sí agradezco este tipo de experiencias museográficas. O sea, yo creo que la exposición de la tabla wixárika, lo demás siento a mi experiencia y de otras personas que yo invité a que fueran, no se la comía, sino más bien la expandía. Es decir, no solo veías la tabla, sino veías la expansión de la cosmovisión del pueblo wixárika a través de la museografía y de la curaduría que se hizo y el video pues era extraordinario. Lo que yo veo aquí es que hay una gran inversión en este tipo de exposiciones, pero lo lamentable es que no se lleven a otro lado. Es decir, que más público pueda tener la oportunidad, digo, a lo mejor por el tipo de espacio, a lo mejor se puede hacer una adecuación, ¿verdad?, de cómo presentarla, pero yo creo que sí vale la pena que ese tipo de inversiones se puedan
mover, o sea, sean movibles, porque digamos, nada más se queda en el Museo Nacional de Antropología, pues los que tuvimos la oportunidad de ir y verla ahí, pues adelante, pero creo que hay más público que podría interesarle en otros estados ver este tipo de experiencias. Y por otro, creo que ahí estamos hablando, ahorita que sean los museos en el siglo XXI, estamos recuperar el concepto de tomar una pieza. Y yo creo que sería muy rico poderlo traducir a diferentes espacios de museos donde hay diferentes piezas y que a través de los propios acervos de museos se puedan traducir con los propios recursos locales, con lo que se tiene en cada espacio, poder traducir estos lenguajes con diferente tipo de objetos, tanto prehispánicos, coloniales o contemporáneos, con una sola pieza. Creo que hay una gran riqueza en poder explorar ahí el sentido museográfico y curatorial y de nuevas tecnologías con este tipo de exposiciones, ¿no? Sí. Gracias. Pues, gracias. Sí, pues yo te diría que para nosotros es una fortuna, incluso no estamos físicamente en la Ciudad de México, nosotros estamos en Morelia, y eso nos ha dado una perspectiva también a nivel local muy, muy diferente, porque uno se da cuenta que en los museos locales, pues con todo y las necesidades que hay, finalmente también hay mucho desarrollo de contenido, gente muy talentosa, que pues ciertamente pues hay que voltear, ¿no? Todos juntos hacia la provincia. Y bueno, mucho de ello es tener un coloquio en Guanajuato, ¿no? Cuando quieran vamos a Morelia. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, muy interesante la plática. Me agradó mucho que muestra la parte del proceso de trabajo. Y bueno, una duda que me quedó, al final no sé si se me fue el detalle a mí bueno, acerca de las preguntas que hacían al final para validar, digamos, la aplicación. Bueno, no sé si era para validar, más que nada esos datos que obtenían, digamos, en las 18 preguntas, ¿cuál era la finalidad, digamos? ¿Era como que para datos que le servían al museo sobre la tableta o eran datos tal cual para validar la aplicación? Porque si fuera en el caso de la segunda, bueno, de lo segundo, bueno, yo tendría entendido que se tiene que hacer una prueba de usabilidad antes de lanzar la app, ¿no? Como de hecho tiene que ver algo con lo que comentaba Vania, que se hacen esas pruebas de usabilidad previo a lanzar la aplicación a un usuario final, ¿no? Es solamente la duda que me quedó, no. La encuesta es un requerimiento de la coordinación y es para preguntar a los usuarios qué les pareció la exposición, no particularmente la aplicación. O sea, se pregunta sobre pues las básicas, ¿no? De si eres hombre o mujer, sobre qué rango de edad, qué nivel de estudios y después pues qué fue lo que más te gustó de la exposición. Les diría que la gran mayoría, sobre el doble de las personas dijeron que lo que más les gustó fue el video. Y más o menos la misma cantidad de personas les gustó las aplicaciones digitales, lo mismo que tocar la tabla o poder tocar las cosas, ¿no? O sea, habían elementos táctiles ahí de estambre y bueno, no es concluyente, por supuesto, ¿no? Pero sí creo que si este tipo de encuestas se hacen más a menudo, dado que pueden arrojar información, tuvimos algo así como 15,000 o 13,000 respuestas, ¿no? O sea, rara vez en una encuesta en papel puedes obtener 15,000 respuestas, ¿no? Entonces, toda esa información que se da ahí, quién contestó en inglés, quién en español, por ejemplo, qué también les parecieron los accesos a personas con discapacidad, o sea, ya está habiendo pues información ahí que no se puede quedar en un Excel, ¿no? Que tristemente se debería quedar en un Excel. Muchas gracias. Mar, muchísimas gracias. La verdad me gustó mucho tu ponencia. Definitivamente no hay duda que la tecnología es el medio lúdico pues, para acercarse al arte, ¿no? Entonces, al reunir el arte y la tecnología se generan lo que llamamos nuevas tecnologías que son como herramientas y que facilitan el trabajo en los museos, ¿no? Que eso es lo que estábamos como viendo aquí en tu presentación. Entonces, mi pregunta va, cada que van a cambiar una exposición, piensan en lo digital,
viendo lo exitoso que han sido los resultados con estas últimas exposiciones. Pues bueno, nosotros nos dedicamos a hacer aplicaciones digitales para exposiciones, ¿no? O sea, es una suerte, es más, es la primera vez que tenemos 2 exposiciones en el Museo de Antropología juntas, es más, para nosotros es más un orgullo poder hacer visible nuestro trabajo ahí. Yo soy museógrafa de formación, museóloga, entonces hace 5 años que no sabía ni cómo poner un emoticón, de verdad, hasta que me encontré con un equipo de ingenieros y a través de la tecnología nos dimos cuenta de las posibilidades increíbles que tienen los museos y el contenido a través de la tecnología, pues ahora ya soy de ahí, ¿sabes? O sea, yo ya todo lo pienso en pantallas táctiles y en experiencias inmersivas y en tabletas y además tengo hijos pequeños que pues yo veo que todo el tiempo están metidos en esas cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad yo siempre pienso en eso, si hay más oportunidad de hacerlo, pero pues siempre pensamos en que pues trabajar para el Museo de Antropología es trabajar para el museo. O sea, solo esos museos pueden tener de repente esas cosas, pero eso no significa que haya otras plataformas y los repositorios de contenido y los archivos digitales son eso, ¿no? O sea, no van a sustituir, pero es una manera de dar acceso a personas, a colecciones y a museos que de otra manera no podrían hacerlo, porque no viven ahí, porque son discapacitados, porque no hablan español o porque no hablan inglés. Entonces, creo que la tecnología o sea, estamos empezando, pues, estamos empezando. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Mar. En verdad, felicidades.